Esto es Matcha UX Design con Daniel Hernández, un podcast para quienes diseñan, piensan, sienten y también se toman su tiempo para saborear una buena charla. Aquí hablamos de UX, de procesos creativos, de historias reales y de todo lo que hay detrás de cada diseño, porque lo bueno lleva su tiempo, el diseño y el té matcha. ¡Empezamos! Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de en qué momento nos estéis escuchando. Empezamos nuestro primer episodio de Matcha UX Design con nuestra primera invitada, Carolina. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, la verdad, me hace muchísima ilusión. Sí, Sí, lo estás esperando. sí. Estaba esperando el momento matcha, sobre todo. Ah, bueno, sí. Nos hemos hecho antes de la grabación, nos hemos hecho un matcha y bueno, yo el mío por lo menos ya me lo he terminado. A mí aún me queda. Vale, pues si quieres empezamos. Ujú. Tengo una serie de preguntitas. Eh, una de ellas es, ¿cómo definirías tu trayectoria profesional hasta hoy? ¿Qué formación tienes y en qué estás centrada actualmente? Vale, bueno, yo empecé haciendo la carrera de diseño gráfico y luego tuve la suerte de que nada más terminar, pues encontré trabajo de eso, de diseñadora gráfica y estuve un tiempo trabajando. Y fue ahí cuando empecé a investigar cómo podría hacer un cambio de carrera porque como que no me terminaba de llenar. Ujú. Y entonces pues descubrí el UX, que ya lo había tocado, bueno, lo había tocado en la carrera, pero más bien había tocado lo que es diseño de interfaz, más que de experiencia de usuario, ¿sabes? Vale, sí. Más rollo, ¿no? Landings y cosas así, ¿no? Exacto. Que no tiene nada que ver con lo que es la experiencia, sino más bien la parte estética. Sí, porque tema flujo de usuarios y todo eso, o sea, no lo habíamos visto. Ujú. Y nada, y ahora mismo pues también me estoy especializando en accesibilidad digital. O sea, he tomado nada más que 2 cursos, lo tengo todavía muy reciente, pero espero ir formándome más y más, la verdad, en eso. Es un campo que me interesa mucho. Vale, ¿y ahora mismo estás ejerciendo como tal? ¿Estás buscando trabajo de respecto a UX o...? Ahora mismo estoy buscando trabajo porque terminé el máster el año pasado. Pero también tengo pensado de cara a septiembre hacer un proyecto en grupo. O sea, algo que sea como un proyecto que se asemeje más a la realidad, que no sea solo por poner en un portfolio. Vale, que aporte un valor, ¿no? Que Sí, digas tú, oye, mira, tengo aquí un proyectito que no es el típico de, "Venga, voy a inventarme cualquier cosa simplemente por rellenar el hueco, ¿no? Y exacto. poco más, sino en el sentido de a ver si puedo hacer algo innovador que tenga una utilidad, que alguien incluso lo pueda llegar a implementar, ¿no? Exactamente. Vale. Bueno, pues momento matcha UX Design, que esto yo creo que lo voy a hacer en todos los episodios, ¿eh? Pero, ¿eres de café o de té matcha? De matcha. ¿De matcha? Sí, sin duda. Porque como que el matcha necesita un poco de su proceso, ¿no? Atención al detalle. Y creo que eso se parece mucho también al UX, ¿no? Sí. Sí, porque tienes que estar atento a cómo dice, o sea, perdón. No, no, sigue, sigue. Poner atención al detalle, pensar en el proceso, hacerlo con intención. Con cariño, ¿no? Sí, Con con objetividad mimo, sí. también, ¿no? Vale, que es como, parece que es como que con respecto al café, el café no nos representa tanto Es como más activo el café, y ¿no? que de alguna manera el universo ha querido que estés hoy aquí y como embajadora o representante de, ¿no? Es que del matcha, ¿no? Porque es como, wow, y justo vienes aquí a un podcast que además nos encanta el matcha. Y llegas tú y dices, "Pues a mí me encanta el matcha". Bueno, pues ya está, el primer episodio, hacemos el check-in, ya está. Fantástico.
Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Recuerdas tu primera mala experiencia como usuaria que te hizo pensar, esto se podría haber diseñado mejor o mucho mejor? Algo que sea físicamente hablando, algún dispositivo Mm. físico o digital. Eh, sí, cuando he viajado a lo mejor a otra ciudad, el transporte público, el tema de la hora de sacar el billete. De hecho, el otro día, bueno, todavía no me ha llegado el bonobús, entonces tenía que pagar con tarjeta en el tram, en la máquina. Y como que no recibía ningún tipo de feedback por parte de la máquina y yo, ¿por qué no se cobra? ¿O qué tengo que hacer ahora? La tarjeta se me quedó enganchada dentro. O sea, fue un desastre. Yo dije, madre mía, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha ¿Quién diseñado lo ha esto? diseñado? ¿No? Correcto. Ostras. Yo me acuerdo de cuando voy a dejar el coche en el parking Mm, y de hecho cuando hice el posgrado había una actividad, un ejercicio que nos decían en plan, ¿cómo podrías hacer que una máquina, no sé si era o sea, ese dispositivo en mm, concreto o uno que eligiera yo, pero el caso es que hice de la máquina esta del parking. ¿Cómo lo podías hacer para que fuera muchísimo más usable? Porque claro, llegabas y donde tenías que poner la tarjeta de crédito, ponías la tarjeta, porque en este caso, en este parking era una tarjetita pequeñita, finita, pero era una tarjeta, ujú. que no era el típico QR que hay ahora o Sí. cosas así. Entonces, claro, metías donde tenías que meter la crédito justo al revés, donde tenías que meter la del parking. Y la del parking la metías donde la tarjeta de crédito. Decías, joder, digo, no funciona esto, ¿sabes? Y es como, ¡ah! Y yo es como si a mí, que de alguna manera estoy familiarizado, no voy a decir que soy joven, porque es la persona en cuestión esté familiarizado un poco con las tecnologías, pero si no lo estás, si ya de por sí ya tienes problemas, imagínate si encima es como, wow, se te hace un mundo. Tienes que pedir ayuda a algún operario que esté disponible. O imagínate que es turno de noche que no suelen haber, no tienes ayuda o algún teléfono. Creo que suelen haber a veces, ¿no? El Mm. botón este de Ah, información. sí. Yo creo que lo tienen que tener quemado en muchas ocasiones. Sí. Pobrecicos. Bueno, pues pasamos al siguiente bloque. Este era un poco de calentamiento. Te conocemos un Perfecto. poquito, Carol. Y bueno, este tiene que ver un poco con, sobre todo con la primera pregunta que te he hecho, con respecto a de dónde venimos y todo esto. Y es un poco qué hizo que te llamase la atención el mundo del UX. Pues todo viene relacionado un poco a cómo me sentía con el diseño gráfico. O sea, me encantaba, pero cuando salté un poco al mundo laboral, vi que costaba mucho conseguir proyectos que fueran como, no sé si más importantes, pero no, tampoco diría importantes, sino que generaran o promovieran un cambio, Un ¿no? impacto, un Sí, valor. sí, que tuvieran una razón más social. Ujú. Entonces, claro, yo salí de la carrera y pues todo, la mayoría era pues tema de llevar redes sociales, marketing. Y como que a mí eso no me Ya. termina de llenar. Y pensé en el UX y dije, buah, es que pensar como un producto puede ser más usable para una persona o para varias personas. Ujú. No sé, digo, es que por pequeño que sea ese producto, va a ser usado. Y si la gente va a terminar estando contenta o va a saber utilizarlo, y digo yo con eso ya. Sí, a ver, yo por ejemplo te puedo decir, a mí me llama más la atención y yo creo que a todo el mundo que ahora mismo se encuentra ejerciendo como UX o pretende ejercer como UX, habrá gente que no, pero habrá mucha gente, como en mi caso, como en el tuyo, Ujú, por lo que estoy viendo, que proyectos que son con un valor social, como puede ser, imagínate, llega la Fundación 11 y nos dice, oye, mirad, tenéis aquí este proyecto súper innovador que implica que ciertos aspectos cotidianos hagamos que la gente sea más inclusiva, porque, o sea, sea una aplicación que permita que luego sea inclusiva y que le dé una serie de servicios para no excluir a X personas ujú. en este tipo de cosas, lo que sean las acciones que se tengan que hacer, ¿no? Y dices, hostia, pues a mí eso, por ejemplo, me llama la atención porque de alguna manera
dices, joder, yo creo que al final todos tenemos nuestro corazoncito y decir, hostia, cuando ves que hay una persona que está, por ejemplo, en silla de ruedas, el típico ejemplo, ¿no? Y va por la acera y resulta que no tiene una acera Accesible. accesible como para que pueda cruzar la carretera y el paso de peatones o lo que sea, y tiene que coger y tiene ahí como, dices, hostia, pues claro, es como, te dan ganas de coger y decir, bueno, que incluso a veces lo haces, ¿no? En plan, oye, te Mm, ofreces y dices, oye, ¿quieres que te eche sí, una mano y tal? O, bueno, incluso en el autobús, aunque en los autobuses ya hay una rampa y todo eso, pero había veces que hace como, no sé, 20 años que eso yo no estaba. ujú, Entonces la gente se prestaba, o sea, tenías esa dependencia. Bueno, pues sí, si nos encontramos en ese tipo de proyectos que hagan que la gente no tenga esa dependencia y que pueden ser autónomas, pues oye, pues a ti como diseñadora, ¿no? En tu caso, pues al igual que a mí, pues es como que te llama mucho más la atención y encima como que además es como que le pones con más ahínco, ¿sabes? En lo que estás haciendo. Le pones como más ganas. sí, porque yo creo que se trata un poco de pensar en las personas y ponerse en el lugar del otro. Sí, yo creo que sí. Y el hecho de que tu trabajo sirva para alguien, ¿sabes? Sí, Y digas, hostia, mira, por lo menos. Mira, no seré bombero, ¿no? O algo así, que salve vidas, pero oye, por lo menos puedo hacer que, me lo invento, que esas personas puedan ir por la vía peatonal, ¿no? Sin problema. Pues oye, perfecto. Pues seguimos con la siguiente pregunta. ¿Hubo alguna experiencia o persona que te inspiró a entrar en este campo? pues la verdad es que realmente no. Tu sombra. Como mi Tú y tu sombra. sombra. Tú y tu sombra. Te acompañaste y dijiste, bueno, pues este es mi camino. Yo dije, yo quiero hacer un cambio de carrera y empecé un poco a investigar qué opciones tenía. Y entre ellas estaba diseño de experiencia de usuario y de interfaz. Y me puse a ver y dije, yo creo que esto me puede interesar. Y ya luego cuando entré en el máster, bueno, quedé maravillada. Sí. Sí, sí. ¿Por qué? Em, por, por la cantidad de cosas que engloba realmente este perfil, ¿no? Yo pensaba que era simplemente pues diseñar un poco lo que es pues las interacciones, luego la parte de la interfaz, ¿no? Porque es lo que había visto en la carrera. Y luego entré en la carrera y, o sea, perdón, Al máster. al máster y tenía profesores que de verdad parecía que, o sea, les gustaba su trabajo, les gustaba enseñar, especialmente el profesor de Research, De research. sí. Claro, es Eh, que ese no tiene nada que ver con lo que a ti te enseñaron, y claro. Porque tú digo, pensabas que era pintar pantallas, pero totalmente. amigos, no. UX no es pintar pantallas, apuntarlo. Y fue como, no, porque las entrevistas hay que entender al usuario. Y dije, buah, creo, de hecho, es de las partes que más me gustan. La investigación, Sí. sí. Es que creo que es la base de todo. Yo creo que sí. Sin eso, no puedes empezar a hacer nada. No, evidentemente que no, claro. Primero tienes que entender los Claro. problemas para después, o sea, entender los problemas que conlleva empatizar con las personas que acarrean esos problemas en su día a Ujú. día, con ya sea si quieres hacer un servicio o una aplicación, con todo lo que conlleva, pues, o hacer un rediseño de mirar la herramienta que están usando en ese momento y ver qué inconvenientes tienen, qué Ujú. fricciones, ¿no? Qué pain points tienen, ¿no? Como se le dice aquí Total. en nuestra jerga. ¿Qué son pain points? Bueno, pues puntos de dolor para que no sepa inglés, por favor, estudiar inglés es importante. Eh, bien. Y entonces, con todo esto, ¿cuáles fueron exactamente tus primeros pasos? O sea, ¿fue estudiar esa especialidad? Sí, primero fue el máster. Y dentro del máster, en la asignatura de usabilidad, también se dieron temas de accesibilidad. Y dije, uy, esto, yo no había pensado realmente en estas cosas. Yo creo que, o sea, creo que es algo que hay que corregir, ¿no? ¿No las tuviste en cuenta? O sea, creo que antes, o sea, antes, por ejemplo, en la carrera o incluso recién empezar hasta que no nos metimos en esa asignatura, dije, pues, ostras, es que hay que pensar en todas las personas usuarias, en todas las perspectivas Mm, y, y no sé, y también me pareció un punto muy interesante para seguir formándome. mm,
Y después de estos primeros pasos, ¿tienes alguna idea de cómo continuar en tu estado? Sí, a ver, ahora mismo no soy ninguna experta en accesibilidad. Bueno, cada uno tiene sus principios, o sea, ¿no? Su primer pasito y así peldaño a peldaño, ¿no? Justo, pues me gustaría seguir dando pasos y seguir creciendo. Hasta que llegues al ático, ¿no? Suponiendo que es un Así. edificio, ¿no? Al subir. Y llegaría uno y diría, no, yo cojo el ascensor. Pero, por ejemplo, no me importaría ser consultora de accesibilidad en un futuro, A mí tampoco me importaría. la verdad. Y próximos pasos, bueno, lo que te he comentado antes de hacer un proyecto en grupo y que sea algo real. Vale, vale. O sea, un poco por aprender unos de otros, sobre todo. Sí, en esa parte, la verdad que yo en ese sentido he aprendido bastante. Te lo recomiendo, porque trabajar de forma unilateralmente hace que es como cuando te están enseñando a conducir, pero como que llega un familiar y te enseña a conducir. Entonces coges esos dejes que luego no te vienen bien cuando estás trabajando siguiendo la metáfora, Sí, ¿no? Con respecto al UX, no te viene bien cuando estás trabajando en equipo, porque claro. estarás acostumbrada a que todo lo que tú hagas es lo que Ujú. sirve. Yo lo veo así. Entonces, claro, siempre habrá veces que tengas que claudicar porque hayan motivos de peso, porque el negocio no quiera, porque el desarrollo no pueda, por tiempos, o sea, hay un montón de cosas. Claro. O sea, sí, que no es. Hombre, habrá trabajos en los que te contraten para que hagas un diseño, entregas el diseño y ya Y ya está. Y está. luego ellos ya que se apañen, quiero decir, ahí ya que cojan y dicen, bueno, a mí sí me han hecho así y me han pagado, ¿sabes? Me han hecho así y ya está, pues. Pero bueno. Vale, pues aquí me quedaría por saber en este bloque ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar con este mundillo, en el mundillo del UX? ¿Sabes? Porque como tú ya has pasado, digamos, esa primera etapa, ¿no? De ponerte en situación y todo eso, Sí. pues un poco... Pues primero, si van a meterse en un bootcamp o en un máster, investigar muy bien a los docentes, saber, porque es muy importante que estén en activo. Y al final están súper actualizados. Entonces, yo creo que es muy importante a la hora de enseñar. Y luego, meterte en LinkedIn y seguir a un montón de gente que es referente, como Olga Carreras, Carlos Garrido. Olga Carreras era de accesibilidad. Sí, Vale, este otro que has dicho, el siguiente. Carlos Garrido. Él, Ya que los pronuncias, si quiero decir, si sabes la especialidad por tenerlos en cuenta para aquellas personas que quieran seguirla por la temática que muevan. si no me falla la memoria, creo que él es más de la parte de desarrollo, pero también de accesibilidad. De hecho, ahora ha Vale. creado la comunidad de We Are Ah, sí. creo que tiene otros dos colaboradores. Sí, bueno, tenemos a un compañero ahí, ¿no? Sí, En Friends of Film Alicante, ¿no? Raúl Raúl. Aliaga. Raúl, majete el chaval, ¿eh? Sí, Un día lo traeré aquí. No, no sabemos. Tendré que hablar con él. Sí, ¿alguna persona así más de referente? Em, bueno, y me gusta mucho también ojear el blog de We From Mars. Sí. Creo que tiene tips súper útiles para empezar. Yo es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la mujer que lo llevaba. Es que... Yo Pero tampoco. bueno, seguro que si ponéis eso en Google lo buscáis y sale. Sale Sí, perfectamente. Vale. Entonces, de alguna manera, que cuando digan de estudiar, ¿no? Eh, lo que sea con bueno, la plataforma que sea, ¿no? sí, Que de alguna manera que se entere bien que esas personas que están ejerciendo como docentes, que tengan ese bagaje o esa experiencia claro. de haber trabajado previamente o que estén sobre todo en activo, ¿no? Porque yo también lo creo así también, ¿eh? O sea, porque se nota un montón cuando son el profesorado a lo mejor simplemente se limita a dar clase y ya está, a personas que realmente están implicadas y que te dan esos pequeños tips que es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? O incluso te traen ejemplos reales que Correcto. les han pasado. Lo Ujú. tienen súper reciente.
Claro, sí, sí, completamente. Vale, pues bloque terminado. Continuamos con el siguiente. Vale. ¿Vale? ¿Cómo ves el panorama actual para encontrar trabajo como UX? Bueno, yo Es para reírse, ¿no? sí, yo intento mantenerme optimista, Yo también. porque no me queda otra. ¿Y tú? Correcto, correcto. No, no, igual, igual. Creo que le da, o sea, entiendo por qué le dan tanta importancia al tema de la experiencia. Al final, contratar a una persona junior, pues son recursos, pero sí que es verdad que las ventajas de contratar a un junior es que lo enseñas, o sea, y le pegas tus manías, no viene con manías de otras empresas, ¿no? Sí, bueno, llamémosle manías, pero que no es con una connotación negativa, sino No, más bien en el sentido de estás adquiriendo, digamos, las manías con respecto al know-how que tocan los proyectos de esa empresa, sí. ¿no? En el sentido de, oye, pues aquí se trabaja de esta manera, no significa que el día de mañana trabajes mal en otra, ¿no? Sino que vienen dado con esos, ok, Exacto, aunque también es verdad que ya también he estado viendo que da igual que sea junior, que sea senior, que le dan también mucha importancia, o sea, lo entiendo también, a las pruebas técnicas, pero a veces son procesos de selección muy, muy largos, que incluso a veces se cancelan a la mitad, e incluso que a veces ni siquiera te dan un feedback de vuelta. ya, eso es un problema, sí. A ver, yo puedo entender, supongamos que somos el departamento Mm, de recursos humanos y somos recruiters y estamos ahí a tope con el tema de las personas y estamos haciendo entrevistas a gajo porro, ¿vale? Un montón. Pero claro, al final, más o menos los motivos suelen ser siempre los mismos. O sea, no te digo que hayan dos, pero a lo mejor si tienes cinco, eh, pues no sé, un mínimo, ujú. ¿sabes? Y que si luego además, o sea, que respondas y que digas, oye, mira, ha sido por esto y que tengas el mínimo de contestación, que sea, aunque sea una plantilla que uses y pongas, donde Sí, pongas A pones B y ya está. Algo así, pero y que si luego después esa persona realmente tiene especial interés en saber dónde han estado sus errores, porque a lo mejor le ha parecido un poco ambiguo, ¿vale? Que puede llegar a serlo y en muchas ocasiones suele serlo, ¿vale? Pues ya pues le preguntes y entonces que te contesten y tal en la medida de lo posible. Que ahí ya no hace falta que sea que te contesten al día siguiente, pero que ya por lo menos que haya un mínimo de contacto y que sí, y que incluso que vean que tú como que has estado entrevistado, pues que tienes cierto interés en saber dónde están tus errores y poder mejorar. claro, Porque pues si no has tenido suerte aquí, pues oye, a lo mejor tienes suerte en el otro lado y es una manera también de fomentar, de que ya que ha perdido esa persona tiempo en intentar poner interés en tu empresa, ujú. pues con un mínimo de detalle, ¿no? Que vuelva, ¿no? Esa retroalimentación. Al final también nos sirve un poco para crecer y ver dónde están nuestros puntos débiles, por llamarlos de alguna Sí, forma. puntos, Donde sí, o puntos de flaqueamos mejora, más, sí, claro. justo. Claro, es que si no, llega un momento que dices, esto que te dicen, si no tengo un amigo que me dice por qué estoy errando cuando quedamos entre todos los colegas, es que nunca me voy a dar cuenta, me dejan de hablar y no sé por qué. Pues un Total. poco algo así, No, ¿no? me encantan tus ejemplos. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues, pues ya está, yo maravillado. Vale, pues bueno, aquí, ¿cuáles, en tu caso, cuáles están siendo tus mayores dificultades? O qué estás encontrándote como dificultad a la hora de encontrar un trabajo, sobre todo? Pues la experiencia, sobre todo Sobre todo la que experiencia. sí, a ver, yo lo entiendo, piden entre 3 5 años de experiencia y cuando piden perfiles pues junior, los quieren a través de unas prácticas con convenio con la universidad. Entonces, yo por ejemplo en mi caso ya no tengo ese convenio. Ya, De hecho, en muchos másters no ofrecen siquiera prácticas. Entonces, está siendo un poco difícil arrancar. ya que te presten esa oportunidad. Sí, Por favor, darme una oportunidad. Solamente sí. pido una, pero dármela. Yo de verdad me voy a esforzar muchísimo en buscarla, pero
por favor, que alguien me la dé. ¿Por qué crees que puede pasar esto? En el sentido de que le den tanta relevancia al expertise y que no quieran quizá a lo mejor tener a gente en, en el banquillo para que, ¿sabes? O como pasa en el fútbol, ¿no? Que tienes gente en la cantera, ¿no? Calentando para que luego enseguida pases de segunda B a segunda división y luego a primera. Yo creo que es un poco lo que te he comentado antes, que al final a la empresa eso le genera costes y tiempo y a lo mejor pues les cuesta un poco el dedicar un proceso de selección para eso y luego formar a una persona. También depende mucho de la empresa. Hay empresas que fomentan muchísimo Mm, la formación, el desarrollo y el promocionar dentro. Pero la mayoría sí que es un poco yo creo que es un poco lo que comento. No lo sé. No, a ver, esto al final es un poco especular Sí, porque también depende de la empresa, depende de los costes, o sea, de las ganancias y todo lo que tenga esa empresa, volumen ingente de personal, porque claro, si tienes un pequeño departamento de UX, en este caso, pues evidentemente, a no ser que sea para no sé, pasar a limpio algunas cositas y que ujú, esa persona, pues, oye, pues es un trabajito que nos viene muy bien porque así nos quita ese volumen de trabajo que suele ser como ese trabajo que nadie quiere hacer, pero que es como ya pones la patita, ¿sabes? sí, Y que después lo que muchas veces pasa, y que a mí en su día me pasó, es que de repente te dicen, hey, ¿sabes qué? Que te vamos a promocionar. ¿Lo quieres aceptar? Y tú, no, claro que sí. Y lo aceptas y te metes a la piscina. claro. O sea, de lleno. Entonces, ahí entonces cuando empiezas a darte tortazos, aprendes y todo eso. Pero bueno, la idea es meterte. Y yo no sé por qué las empresas hacen eso exactamente. Entiendo que al final lo que quieren es alguien que ya desde el minuto cero ya está funcionando. Claro, ese es un problema. Porque ya de por sí, claro, si tuvieras a gente que tuvieras en la cantera que estuviera esperando su oportunidad y que tuviera esa gente senior que Mm, de alguna forma, no digo que tuvieran que estar cogiendo de la manita, pero sí que de alguna manera que le pongan a lo mejor incentivos a los trabajadores como objetivos, en plan, pues mira, si esta persona es capaz de coger y hacer este tipo de procesos, lo estoy inventando, sí, poder hacer un mínimo de research en un proyecto y demostrable y tal a la gente de, no sé, a su superior, me lo estoy inventando, es que me lo sí, estoy no, un inventando, muy vasto. ejemplo, sí, Pero algo así que digas, vale, pues tú como su responsable, ¿vale? O tutor, pues has conseguido eso. ¿Qué permite eso? Que al final estás pagando eh, un salario que no es muy alto, ¿vale? Pero es que hay mucha gente que incluso a veces no debiera de ser, ¿vale? Porque al final te tienen que pagar un mínimo, pero habrá gente incluso que llega a un punto de decir, mira, es que prefiero que no me paguéis nada, que me deis la oportunidad para que después, el día de mañana, pueda coger y decir, oye, ya tengo X años de experiencia. sí. Es que, Y ya también la experiencia te sirve un poco para sentirte tú más seguro de ti mismo y de tu profesionalidad y de y saber cómo trabajas tú y cómo trabajas en equipo. es que de hecho, he conocido a personas que me han maravillado de decir, ostras, llevas muy poco en esto. Y yo cuando empecé no tenía ese nivel. O sea, decir, lo que estoy diciendo es, ostras, puedes tener a alguien que fácilmente, con esa proactividad o actitud Mm, proactiva, consigas que nada te dé frutos. Lo tienes, entre comillas, a un precio razonable, dándole una nómina razonable a la edad que tiene, sí, ¿vale? A no ser que sea un erudito o que haya hecho X méritos y tal, pero, y luego el día de mañana, pues oye, vas a tener a una persona que además, como la has estado criando, entre comillas, como que de alguna forma también el tema de la rotación entre empresas, este tipo de personas yo creo que lo va a agradecer más, yo creo. Yo me pongo en situación, a mí me ha pasado y yo la verdad que en ese sentido yo lo he agradecido bastante. O sea que, claro, pero bueno, es cuestión de coger y sentarse y hacer algunas dinámicas dentro de tu empresa para, de alguna forma, ya no solamente en UX, ¿sabes? Sino también en otros puestos de trabajo que te puedan permitir eso.
No sé si también tiene que ver el hecho de que a lo mejor el gobierno te ponga algún tipo de ayuda, no sé si existe al día de hoy, no lo sé. A lo mejor sería un incentivo, quizás, Claro, para promover todas estas cosas. eso es. Vale, pues ahora vamos a pasar vamos a jugar a ponle nota, ¿vale? Y tengo una pizarrita que tengo aquí preparada, que la tenía aquí guardadita para la ocasión. Ay, Vale. ¿qué me has preparado? Vale, tenemos currículum, portafolio, la prueba técnica, Vale, contactos y la entrevista. Vale, hay que ponerle estrellitas a esto, ok, ¿vale? Cuantas más estrellitas, más relevancia tiene vale. en un proceso de selección. Entonces, de aquí, ¿cuál dirías que es la que menos relevancia tiene? Y te voy a Yo, hacer que dibujes. ¿las estrellitas? Sí. Supongo que se verá. La Si que se lo pongo menos. así se verá mejor, ¿no? ¿La que menos? Madre Uy, mía. uy, uy, uy. Pero, Uy, uy, pero, uy, uy. Bueno, escucha. a ver si luego me voy a equivocar. A ver, Bueno, si no tachamos y volvemos a poner lo que sea, ya está, no te ¿qué preocupes. hago? ¿Dibujo una Sí, una estrellita? estrellita. Como Dibu- tú quieras, como dibu- tú quieras. dibujo muy mal las estrellitas, ¿eh? Es una estrella. Seguro que irradiará mucho. Vale, una estrellita. Venga, una estrellita. Claro, porque no pueden empatar. Bueno, podemos empezar poniendo una base y luego ya, si acaso, vamos modificando y añadiendo más, si Vale, quieres. ¿Hay alguna que consideres que ahora mismo... Claro, primero hay que aterrizar. Yo te diría que aterrizara si quieres, ¿vale? Y que cuando aterrices empieces como a argumentarlo. Y verás vale, como seguro que tú misma te das cuenta de que al final una u otra tiene mayor relevancia. vale. A ver, al currículum yo le he puesto una porque por lo menos a mí hasta ahora me han estado haciendo enviar currículum más portfolio. ¿Vale? Entonces, sé que es como el primer filtro a pasar, pero para mí incluso tiene más Relevancia. relevancia Mm. el El portfolio. portfolio. Sí, Vale. que el currículum. Vale. Prueba técnica, contactos y entrevista. Vale, prueba técnica. Me parece. Ah, ¿quieres que ponga estrellitas? O... Claro, o sea, claro, lo que al final tiene que quedarse esto es como un ranking. Vale, vale. Bueno, a lo mejor luego al portfolio le añado otra más, ¿vale? Vale. La prueba técnica me parece, me parece importante porque las empresas lo consideran importante. Y... Bueno, esta la voy a dejar para el final. Vale. La entrevista es lo que más importante me parece. Creo que es la primera impresión. Creo que ahí tú también ves si encajas con la empresa o la empresa te encaja a ti. Entonces, yo diría que esta. Me estás mirando y digo, tienes una opinión diferente. No, 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 no. A Vale, ver, lo que no quiero es de- decir mi opinión y que cambies tu opinión. Yo lo ya. que quiero es que tú primero como que la sientes y luego si quieres hacemos un pequeño debate. Vale. Luego, Que luego no tiene por qué ser tampoco lo que yo diga, quiero decir. Esto es cosa de dos. es hipótesis esto. Hipótesis, hipótesis. Los contactos me parecen importantes porque muchos puestos, o sea, muchas empresas a veces no anuncian el puesto Ujú. en LinkedIn o InfoJobs, sino que de manera un poco interna quizás. Sí, ¿conoces a alguien, Sí, no sé qué? Y dices, ah, pues no, ah, pues sí. Y se entonces, llama Carolina. ¿ves? Por ejemplo. Estupendo. Entonces, no sé, puede ser un buen punto. Pero es cierto que dudo mucho entre prueba técnica y contactos. O sea, la entrevista has puesto 5. Sí, me parece lo más importante. Yo Vale. diría que... Es que por 3 y folio. 4. Te falta No, 3 y 4. no, esta sería 2. Esta sería 2. Sí, El portfolio entonces sería 3 o 4. yo creo que 4. 4. ¿Segura? No. Voy a poner 4. ¿Segura? Sí. Vale. Es tu opinión, ¿eh? Y técnica 3. 3. Sí.
Sí, sí, sí. Entonces, vale, lo menos relevante, el currículum. Sí, porque ahí creo que realmente solo pasas el filtro para que vean las certificaciones o si eres más o menos el perfil que buscan. Pero luego ya lo importante lo miran el Vale, currículum. luego contactos, 2 estrellas. Fíjate que de momento yo creo que estoy empezando a estar de acuerdo contigo. ¿Sí? Sí. ¿Dónde disciernes? No, 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 no. O sea, de momento, o sea, conforme estoy leyendo y estamos aquí hablando, cada punto, estoy de acuerdo. Contactos, entiendo que es importante. A ver, quiero decir, si no tienes contactos, al final te vales de qué? De tu experiencia Ujú. y de tu portfolio y de cómo hagas la entrevista y sepas venderte, evidentemente. Exactamente. Y la prueba técnica es consecuencia de todo lo anterior. Ujú. Por tanto, pero claro, esto es una ayuda. Es Sí, como un comodín. Para mí es como un comodín. Entonces, quiero decir, el currículum yo creo que todo el mundo puede poner lo que quiera, más o menos, que todos vamos a coincidir en que hemos hecho un montón de cosas. sí, Entonces, como que no hay ningún tipo de distinción, a no ser que rara vez digan, no, pues yo estaba trabajando, me lo invento, para un proyecto súper innovador con no sé cuántas cosas y un presupuesto de millones de billones y dices, ah, ok, pues entonces cuidado. Entonces ahí sí que cogería relevancia quizá, pero de normal no. Contratos es lo que digo, que es comodín, y luego lo que tú dices, la prueba técnica, la pones por debajo de portfolio. sí. Ah, Porque para llegar a una prueba técnica, primero pasa el portfolio. Esa es... vale, es por la Sí, secuencialidad sí, del proceso. sí. En este caso sí. Bueno, puede tener sentido, la verdad, sí. Sí. Es que, o al revés, también me encajaría también. Sí, O sea, pero tampoco me desagrada. Y luego la entrevista, claro, la entrevista es lo es que clave. realmente, ¿no? Es lo que diferencia de si estás dentro o fuera. La entrevista es clave. Tú tienes que causar una buena impresión y lo que he comentado antes, tanto si la empresa encaja contigo como si encajas con ellos. O sea, Sí, bueno, que esa es otra, claro, evidentemente. La entrevista en realidad es para, o sea, es bidireccional, porque claro, puede ser que, o sea, estamos acostumbrados a como que estamos como mendigando un puesto de trabajo, pero en realidad lo que debería de ser es, esa empresa es para mí, es lo que yo estoy buscando. sí. Todos deberíamos ¿Lo voy a poder guardar? permitirnos hacernos esa pregunta. Sí, pues yo creo que más o menos estamos a la par en cuanto a eso. Sí, no, no me desagrada la idea. Y luego, bueno, un tema que estos últimos años es bastante recurrente en estos casos de las entrevistas es en cuanto, claro, pues siempre es todo esto tiene que ver un poco con las hard skills Ujú. mayoritariamente. Pero claro, las soft skills, ¿qué deberíamos potenciar más en nuestro trabajo profesional como UX, ¿no? ¿O qué crees que es más importante como esas soft skills que deberíamos de necesitar? Yo diría tres. Tres, principalmente tres. La empatía, la comunicación y la escucha activa. Porque sí que diseñamos para personas y pensando en las personas, pero también trabajamos con personas. Entonces, tiene que haber una comunicación entre equipos y una comunicación que sea asertiva. También, sí, es importante. Es importante la asertividad, por favor, hacedlo. Te ahorras muchos dolores de cabeza. Eh, vale. Em, ¿Tú cuáles hubieras dicho? pues yo creo que, a ver, la empatía está muy bien de cara a la sociabilización entre compañeros. De Ujú. decir, al final todos somos personas, lo voy a enfocar en la parte más personal, digamos, de la persona. Aunque estemos en un ámbito de trabajo, al final somos personas y siempre tenemos o tendemos a tener un mal día o a tener una serie de problemas que nos estén minando todo el rato y que yo me he encontrado en situaciones en las que he tenido que lidiar con personas que, pues hombre, no digo que me hayan contestado mal, ¿sabes? Que a veces también, ¿no? Evidentemente, porque con varios años ya, al final te puede pasar de todo. Pero sí que es verdad que de alguna manera
pues oye, no estar tanto a la defensiva, ¿sabes? Y entender un poco el hecho de, ostras, pues esta persona, oye, lo ha pasado mal, che, no se lo tengas en cuenta, ¿no? Sí, No hagamos un montón de arena y de hecho, luego cuando se le pase un poquito, si está un poco alterado, por lo que sea, no digo enfadado ni mucho menos, pero que si ves que está alteradito y tal, lo que sea, luego vas y le dices, oye, tío, ¿cómo estás? Oye, claro. compi, ¿cómo vas? Necesitas algo, ¿sabes? Y es que como ese choque diferenciador de que se pone que a esta persona le he hablado a lo mejor no de la mejor forma y me contesta de esta manera, de forma simpática. Oye, pues, hostia, hasta se cohíben, ¿no? Dicen, ostras, pues voy a intentar, ¿no? Entonces como que fomentas ese buen rollo, ¿no? Sí, Luego, la parte de empatía con respecto al usuario, evidentemente, el hecho de ponerte en la situación del usuario, claro, ya no es tanto la parte técnica con tus compañeros, sino más bien ya de cara a la experiencia de usuario. Eso también es muy importante. Si no eres capaz de leer entre líneas a las personas cuando te están transmitiendo una serie de emociones o valores o lo que sea, o acciones que ellos hacen, difícilmente vas a poder hacer quizá un trabajo medianamente bueno ujú, en cuanto a lo que se refiere al UX. claro, Claro, aparte de hacer informes adecuados y que tengas en consideración ciertos detalles que pudieran ser diferenciadores, supongo. claro. O sea, al final no tratarlos como un número más. Sí. Luego habías dicho la comunicación tú y luego la Y comunicación también me parece bastante importante porque en este caso, claro, el hecho de poder transmitir tus argumentos, porque de alguna manera, parte del peso que se tiene que tener en UX es saber defender o no defender con esa connotación negativa, sino más bien argumentar por qué nuestros diseños son buenos en o en gran medida. claro, o defender una decisión de diseño, por qué has diseñado este componente que funciona de esta forma. Sí, claro, es decir, viendo todas me estoy viendo un caso típico te puede pasar, ¿no? De coges y dices, mira, tengo este componente, ¿no? Con el ejemplo que has dicho tú del componente. Y claro, y siempre te van a decir, ya, pero ¿y qué pasa si haces esto, esto y esto y esto? Entonces, claro, ahí es donde tú, digamos, ese seniority también, acompañado del seniority, lo sentimos, esto es así, no pasa nada, te pasará de que te pidan explicaciones, entonces dirás, mierda, no lo he tenido en cuenta, ok, no pasa nada, para la próxima lo tendré preparado. Y eso es lo que conlleva, ¿no? A tener esos argumentos Ujú, de cara a explicar, digamos, tus componentes, tus diseños, tus navegaciones, lo que sea que intentes explicar tanto a la gente de negocio como stakeholders o gente de desarrollo. ujú, claro, Así que, y luego el tercero, ¿cuál has dicho tú? la escucha activa. El de la escucha activa. ¿Qué le llamarías tu escucha activa? Exactamente. Mm, prestar atención a lo que te dice el equipo y también saber recibir un poco de feedback. O sea, es como saber escuchar a la gente, ¿no? Sí, pero es que, Pero teniéndola en cuenta, que no sea como que está, mira, ya está el loro aquí hablándome y me entra por uno y sale por otro, sino tienes en cuenta lo que te están diciendo. claro, y luego demostrar que que has escuchado, Claro, ¿vale? Y con acciones. sacando conclusiones, Claro. sacando alguna réplica con respecto a eso. Ya, ya, ya. Sí, entiendo que también. Es que yo no sé si se tomaría como una soft skill, porque yo creo que es un poco Mm, mixta, ¿vale? sí. La que te voy a decir, y es el tema de los idiomas. Ay, ¡Uy! ¿Cómo dan el clavito, madre verdad? mía, ay, me ha dolido. ¿Cómo llevas tú los idiomas? Eh, a ¿Me ver, puedo ir, por favor? Adiós, adiós. actualmente estoy preparándome el certificado de inglés del el B2. Pero es cierto que yo siento que me estoy preparando más un examen que el aprender El lo que es idioma. el idioma. Y me da mucha lástima porque me gustaría invertir todo ese tiempo y dinero y recursos en hacer un poco de speaking de verdad. Que luego, imagínate que me cogen, ojalá, ¿sabes? En una empresa Bueno, internacional, que claro, se trabaja a lo mejor híbrido o remoto y la gente, pues la mayoría habla inglés porque viven en diferentes partes.
Eso sería como la lengua, ¿no? Vehicular entre todos. Sí, a ver, yo sí que es verdad que mi nivel de inglés actualmente es más bajo, pero sí que estoy de acuerdo en el hecho de que yo no quiero, o sea, yo siempre lo he dicho a todos los profesores que he tenido delante, digo, de inglés me refiero, en el sentido de, yo no quiero que me enseñes a probar, yo quiero que me enseñes a hablar, porque a mí al final, si yo tuviera una empresa, yo no sé cómo lo hacen las empresas porque no he tenido esa suerte, porque no tengo el C1 o C2, que es lo que te están pidiendo ahora. Que es como, wow, a lo mejor a la gente de desarrollo no tanto, pero nosotros sí que es Mm, verdad que tenemos ese impacto porque tenemos que hablar con la gente de negocio, tenemos que hablar con todas las partes y al final tienes que entender exactamente incluso los chascarrillos que te puedan soltar en inglés. claro, Porque es que si no, no lo pillas y tampoco vas a poder defender tampoco tu trabajo, es que es un rollo. Pero sí que es verdad que les exijo en el sentido de que, oye, hay que más enseñar y aprender que el hecho de aprobar. sí, Lo de aprobar, yo para mí es el carnet de conducir. totalmente. Pero luego todo lo demás hay que aprender. Y da igual la calificación que tengas. O sea, yo tengo, lo como decía, yo tengo que hacerle una entrevista. Yo a ti te hago una entrevista porque yo tengo una empresa y yo quiero saber si tú tienes un speaking alto en cuanto a, o un inglés alto. Y yo lo que voy a hacer es que voy a hablar contigo y voy a saber en qué puntos te estoy poniendo en un compromiso a la hora de hablar ese idioma. Y Claro, si yo no sé, voy a conseguir a otra persona que lo haga para que precisamente haga el rol que quiero que haga en esas entrevistas. Indiferentemente si tienes el título o no. mm, porque no sé si te ha pasado alguna vez que en alguna, incluso en entrevistas de trabajo en inglés, a mí me pasa que me pongo tan nerviosa que a veces les tengo que pedir que por favor me repitan la última parte porque simplemente de los nervios ya estoy pensando. Mi cabeza ya tiene que estar pensando en qué va a decir y cómo lo va a decir antes de que termine de decir lo que me está pidiendo realmente. Sí. Bueno, a ver, hay gente que lo que aconseja para el tema, yo como no lo he tenido, pero sí que es verdad que de vez en cuando pues, vas cogiendo algún tip de allí, de allá, tal. Digo, bueno, ya cuando me llegue mi ocasión, espero que sea más pronto que tarde, pero bueno, ahí estoy. Es coger y tener como una serie de frases hechas en base a la serie de preguntas que no antes suelen hacer. Entonces es como que lo llevas ya preparadito, y entonces haces, Ah, sueltas la frasecita más o menos aprendida, y claro. entonces esos nervios, como lo tienes preparado, es como cuando haces una ponencia, Mm, ¿vale? Si tú haces una ponencia y la haces 4 veces, la cuarta vez tú vas a estar súper tranquila. ¿Por qué? Porque ya vienes practicando de las anteriores y ya más o menos sabes cómo lo tienes estructurado. Pues la primera sucede lo mismo. La primera vez que lo haces, si tú vienes dado de haberlo practicado previamente, pues pasa lo mismo con este tipo de situaciones. Si tú practicas esas frases hechas, que luego al final esto también tiene que ver con el hecho de cuántas entrevistas has hecho, porque en base a cuántas entrevistas has hecho, vas a saber con mayor exactitud qué tipo de preguntas o qué claro, preguntas te van a hacer, claro. ¿sabes? Porque yo me acuerdo la típica que decían, ¿no? ¿Cómo te ves dentro de 5 años, no? Pues Sí. es la típica que dices tú, bueno, pues mira, yo, ¿qué quiere que le diga, caballero? Señora, ¿qué quiere que le diga? Esa siempre me pilla un poco de Prefiero sorpresa. decirle que estoy rico, ¿no? Forrado en pasta y que no tengo que estar aquí mendigando una nómina, ¿no? Mensual. No, Totalmente. pero eso no. Evidentemente, esto por No, favor no eso lo no, digáis, eso no lo no. recomendamos, ¿vale? Bueno, pues el tema del idioma evidentemente es bastante importante porque es Sí. además un tema que te abre bastantes puertas. O sea que Y más ahora que se está implementando mucho el trabajo en remoto. sí, correcto. Si puedes trabajar para incluso una empresa de otro país desde aquí. Mm. Que a mí personalmente tampoco me desagradaría. Luego estar, imagínate que te dicen, trabajas para una empresa de estas extranjeras y te dicen, pues mira, vas a estar, ya no te digo todos los días, pero una semanita aquí en, pues oye, pues mira, ni tan mal. ¿Sabes? Porque además con el tema este del idioma, quizá puedes salir un poquito a la calle después de trabajar y tal, y te intentas relacionar y ponerte a prueba. Sí, me parece toda una experiencia, la verdad. Lo malo es que actualmente o tienes el nivel o tienes, bueno, oficios que te ofrecen que está intentando investigar y, bueno, pues son oficios, pues bueno, que no son de tener, digamos, una carrera académica excelente, sino a lo mejor, pues, que seas, pues eso, agricultor para recoger la cosecha o no sé si era soldador, estos Ujú. son muy típicos. Sí,
También depende de la época en la cual tú te encuentres. Pues si eres muy joven, oye, a lo mejor es una oportunidad de, como el que se va de Erasmus, ¿vale? Con la universidad, con los centros estudiantiles que en los que esté. Pero bueno, también es otra oportunidad que a lo mejor pues no es el trabajo de tu vida, pero sí que es verdad que te familiarizas un poco con lo que es el idioma, que es lo más importante. Y bueno, luego ya con la cultura, si te gusta, pues oye, te quedas. Y si no, pues vuelves a casa, ¿no? Yo creo que hay que barajar todas las opciones. Sí. Pues ahora vamos a hablar de otra cosa distinta. Y aquí vamos a hablar de un tema que has estado, creo, estudiando, ¿no? Hace poquito, que es el tema de los UX, los sistemas de diseño, ¿no? Sí. Y la accesibilidad. Vale, ¿Sí? Es vale. que a mí esta parte me resulta interesante porque, claro, yo ya he hecho estas cosas, pero claro, ¿en qué medida lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque es como, estoy teniendo todo en cuenta. Tú que quizá, no digo que tú seas una experta, porque No, al no. final tú la has estudiado, pero no la has podido aplicar y con tus años de experiencia yo eso también lo entiendo, pero el hecho de tener una base quizá haga que sea diferenciadora con respecto a las personas que quizá no hemos estudiado, digamos, esos cursos o ese estudio que hayas hecho tú. Entonces, te iba a decir desde tu experiencia, ¿cómo explicarías, en este caso, para empezar a modo introductorio, cómo explicarías la diferencia entre el UX y un sistema de diseño? Para luego entrar con el tema de la materia de accesibilidad y tal, ¿no? Para que la gente se ubique, porque al final, perdón, hago este hincapié, Sí, ¿vale? sí. Para que la gente entienda. Al final, este podcast no es solamente para gente senior, sino también para gente que está empezando y para todos los niveles. Entonces, si alguien está escuchando esto y no entiende lo que estamos hablando, pues bueno, pues al final la comunicación, que es lo que estamos hablando antes, pues no está funcionando, amigos. Así que, por favor, ilústrenos, pues, Bueno, cuál es pa- la diferencia. para mí el UI Kit es más como para tener tus componentes a mano, así una especie de librería. Y el Design System ya sería como que iría más allá, explicando las reglas, cómo se comportan los componentes, anotaciones extras. Ahí también entraría un poco las anotaciones de accesibilidad, de todo eso. Sí, sí, claro, yo, a ver, yo lo veo como tú. Voy a hacer una versión extendida, si no. Y es, el UI Kit es aquellos elementos gráficos a los cuales la gente de desarrollo les llama componentes. No todos son componentes, porque luego tenemos el Los tema de colores. los colores que son tokens, Ujú. ¿no? Para desarrollar a lo mejor no son tokens, son variables, ¿vale? Pero que al final son una serie de elementos que comprenden lo que es todo lo que es ese sistema de gráfico de elementos para luego poder hacer montar una pantalla, una vista, ¿no? De la aplicación o plataforma que estemos diseñando, ¿no? Y el sistema de diseño son aquellas reglas que te permiten utilizar entre ellas y tanto por separado Ujú. como en conjunto, teniendo en cuenta todas esas reglas. Es como si fuera una documentación de prácticas de uso de cómo, no sé, cómo se tiene que comportar un botón, Claro, ese tipo de en cosas. los diferentes estados. Sí, a ver, hay una muy vasta que yo creo que la gran mayoría entiendo que de vosotros la conoceréis, que es la de Material Design, Sí, que esa, lo que pasa que eso, ya os digo yo, que a no ser que esa empresa, vuestra empresa tenga una pasta gansa, nunca vas a tener un sistema de diseño tan complejo y robusto como ese. Pero bueno, que de alguna manera te sirve para tener como una referencia. exacto, y arrancar. Claro, es que tocan hasta el tono de voz en cuanto a poner los copies, ¿no? Los textos Sí, que van, en el sentido de si quieres que sea más formal, menos formal, ¿no? Ese tipo de cosas, o yo qué sé, incluso contrastes, tema de accesibilidad también, incluso, mm. que ahí es donde queremos entrar, ¿no? Pero, ¿qué claves consideras fundamentales para construir un buen sistema de diseño accesible? Te refieres, supongo, a la parte más técnica, ¿no? Yo ahora mismo, te pongo en contexto, ¿vale? Yo ahora Vale, mismo me encomiendan que yo haga un sistema de diseño, ¿vale? Que vale. inicialmente empezamos por el UI Kit, ¿vale?
porque al final una cosa lleva a la otra. Y claro, me piden que sea accesible. O sea, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Un montón de cosas, pero O sea, vale, vas las a decir si no, más, las más relevantes, ¿no? pues el contraste de color, el foco visible, Foco visible, explica eso. vale, cuando tú navegas con el teclado, eh, Ah, ok, ya. deberían, o sea, los botones e incluso links por los que Los inputs pasas, los también, ¿no? inputs, Del exacto, formulario. exactamente, deberían estar enmarcados, Sí, como ¿sabes? resaltados. Exacto. Suele ser con un marco. Vale. Tiene que ser de un color que también respete el contraste, que se vea bien. Mm. Ese sería foco visible. O El sea, foco. el foco visible, entonces, si es lo que yo creo que es cuando de alguna manera supongamos que, por lo que sea, no tenemos ratón, ¿no? Sí, Entonces, solamente usamos el teclado y entonces exacto, mediante el botón de tabulación exacto. o sea, supongamos que tenemos un formulario, ¿vale? Con tres campos. Pues, primer campo, escribo mi nombre, le doy al tabulador, pongo mi apellido, cambio a tabulador, o sea, le doy al tabulador, le escribo, no sé, mi fecha de nacimiento y luego ya le doy al tabulador y me pone, y sería, si no el cancelar, Ujú. el guardar cambios, Sí, por algo ejemplo, así, ¿no? claro, Y entonces, mediante el teclado, tú eres capaz de poder hacer eso sin tener que usar el el ratón. ratón. Claro, sirve sobre todo para que el usuario se ubique dentro de la web en todo momento, Vale. que sepa dónde está. Y que aparte que tiene que tener una secuencialidad lógica. Es Sí, decir, no puedes darle al tabulador y que de repente te vaya a guardar cambios cuando en realidad todavía no has escrito todos los cambios, o sea, todos los campos del formulario, ¿no? exactamente. Vale, ok, ok. Vale. Contrastes, el foco. Foco visible. Eh, Te diría también que la tipografía es importante, que haya una buena legibilidad. Con respecto a los tamaños, Vale, el mínimo sería. poco. Es que, claro, aquí sí que es verdad, es Que que cambia creo que también. lo llegaron, no sé, es que creo que, no sé si lo llegaron a cambiar, a lo mejor me estoy buscando, ¿eh? Pero creo que empezaron con 14 y luego no sé si luego era el mínimo 16, ¿eh? Es que no estoy segura ahora mismo, la verdad. Como todavía estoy un poco empezando, voy con los apuntes a todas partes. No, no, a ver, es que son muchas cosas, jolín. Pero bueno, que al final, a mí eso en realidad no me preocupa porque o le preguntas a ChatGPT Ujú. o coges o lo miras por internet, es No, verdad. sí, O sea, sí. yo de hecho, yo que vengo tú porque te has dicho que venías más de la rama de diseño, yo vengo más de la rama de informática Ujú. y a mí me cogían y me decían, mira, ni con todos los apuntes del mundo vas a ser capaz de hacer esto si no eres capaz de hacerlo. Entonces, como no es nuestro caso, porque sabemos hacerlo y simplemente sabemos que tenemos como una inquietud y que solamente sabiendo un pequeño dato es modificar un parámetro y ya está, que Sí. es de poner de 12 a 14 o 16 Ujú. píxeles lo que es la fuente, el tamaño de la Claro. fuente, punto. O sea, no es problema, ¿vale? Vale, entonces, ¿algún puntito más a destacar en ese caso? Te diría también preparar los componentes para cuando, por ejemplo, en una web tengan que hacer un zoom al 200% para personas con baja visibilidad. Vale, em, Se agrandan en proporción y entonces no te toca coger el scroll horizontal e ir de un lado a otro, por ejemplo, o leer de un lado a otro, porque luego quieres bajar de línea y te pierdes ya, o te mareas, o sea, yo me marearía mucho. vale. ¿Tendrías algún ejemplito así muy sencillito? Así más, para que se entendiera un poquito mejor. Mm, vale, imagínate que tienes un menú, pero que no es menú hamburguesa, que en la web, que Vale, el típico horizontal. sí, Vale, que es explícito, siempre está. exacto. Vale. Imagínate que llega de una esquina a otra, porque imagínate, es un ejemplo muy tonto, seguramente no hayan muchos Bueno, así, pero imagínate que una persona tiene que hacer ese zoom al 200%
y tiene que ir scrolleando horizontalmente. Vale. Si tú preparas esos componentes para que se redimensionen, Ujú. entonces quedaría acoplado directamente o sea, a la misma ventana Sí, al espacio del que tienen espacio. disponible, pero con un zoom de 200. Exacto. Bueno, o el zoom que Bueno, luego, necesiten. claro, luego eso, claro, luego el equipo de desarrollo son también los que... O sea, que tendrían que tocar tema de responsive, entiendo. Sí. Vale, vale, ok. Claro, ya. Es complicado, es No, no, complicado. evidentemente, evidentemente. Incluso yo hace poco hice un curso con Somos Edison, con Pipi Márquez, fue la profesora, o sea, es fantástica. Sí. Y también uno de los puntos que dijo fue cuando diseñamos una aplicación móvil, el pensar también en horizontal. Y dije, es que, ya ves, claro, porque la mayoría de aplicaciones a que tú no puedes ponerlas en horizontal cuando giras el móvil. No, claro. Pues, Ah, bueno, ya, claro, sí. y hay gente que sí que necesita Ponerlo en esa pantalla no me horizontal. acuerdo cuál era Portrait Landscape, creo que era así, y luego Portrait así, ¿no? Que esto pasa mucho con las tablets Sí, o con los móviles. sí, Sobre todo con la tablet, yo creo que es donde se saca mucho más partido a este tipo de, quizá, sí, herramientas. Y si son aplicaciones, claro. Pero son webs, pues bueno. claro. Pues, Si son web, sí, es que que al se final el automáticamente. espacio que tienes es muy pequeñito al final también. Entonces, pero Mm, bueno, ok. Vale. ¿Y qué es lo que crees con esto que sabes? Ahora que con todo esto que has aprendido, ¿qué crees que es lo que realmente suele fallar la gente con el tema de la accesibilidad a la hora de crear estos sistemas de diseño UI Kit? mm, Que lo hayas visto tú, que sea repetitivo y digas, ostras, pues si esto es una tontería, chicos, si lo hubieras... Pues así para practicar como que estoy auditando, o sea, hago pequeñas auditorías. Sí, Auditorías, sí, pero para caseras, practicar sí, yo, sí, que sí. luego no las publico ni No, nada. bueno, no tienes por publicarlas, pero si eh, te sirve a ti para aprender, ¿no? claro, pero pues veo muchos fallos en el contraste, lo que he dicho. En el Contraste contraste, de color. por ejemplo, un botón con el fondo y respecto al texto. O incluso el texto respecto al fondo. Hostia. O incluso Vale, en los inputs o en la barra de buscador. O sea, que suelen las letras, el color lo sí. solemos poner en un gris más clarito. Pero es que hay veces que apenas se ve. Claro, yo por ejemplo, con el tema de los placeholders, ¿no? Ese Mm, texto que en un input que está vacío, en un campo de texto que está vacío, que te permite de alguna forma decirte qué es lo que debes de hacer o escribir, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que lo suelo rebajar un poco, ujú, pero porque realmente si no lo lees tampoco es relevante porque ya de por sí ya tiene como un label, ¿no? Un claro, titulito y ya se supone que debería ser suficiente. claro, si tiene un título O tampoco... sea, es como complementario, ¿no? Es como, Exacto. si esto es como un añadido. Pa- Entonces tampoco quiero resaltarlo mucho porque si lo resalto mucho ya entonces como que jerárquicamente los pesos visuales de los textos ya se pierden. sí, Es por eso. para mí se asemeja un poco como a las imágenes de tipo decorativas, Mm, que al final no hacen falta. Como que No, sí. no es que no hagan falta, pero sí que es verdad que ayudan mucho, ¿eh? O Exacto. sea, decir, o sea, no quitemos la importancia, ¿no? Ujú. Quizá. Pero que por eso que de alguna manera también es como, vamos a decirlo, que es como algo secundario que no es secundario. Sí, porque de hecho no se le suele poner Hombre, descripción. aunque también te digo que si lo ponen con un contraste que dices, mira, es que ni que tenga la mejor vista lo ve, pues Ya. oye, si me pones un fondo blanco el campo de texto y Sí, y el gris es tan flojito que es que no lo ves. ya. O sea, pues entonces, amigos, lo estamos haciendo bien. Mm, Típico de poner amarillo y blanco. mm. Pues, bueno, a ver, la última pregunta tenía que ver un poco con lo que estamos hablando, ¿no? Con esto de tener buena... lo que iba viendo a ser la pregunta es tener esas buenas prácticas o qué recomendaciones harías. Y en este caso entiendo que es, sobre todo lo que estamos haciendo hincapié es algo tan sencillo como el contraste, ¿no? Que es muy fácil además de tener en cuenta Sí, y yo creo que debería estar al orden del día, sí. ¿no? Pero es eso, la gente incluso a veces utiliza combinaciones de colores como
un fondo azul con un texto en negro. Depende del azul, eh, supongo, ¿no? Azul oscuro. Vale, pues entonces vamos mal. Claro. Quiero decir, y aparte, que ¿usas alguna herramienta para...? Pues para arrancar un poco y perder como ese miedo a la hoja en blanco, ¿no? Ujú. Sí que utilizo primero herramientas automáticas como Lighthouse o Wave. Herramientas automáticas, pero ¿eso qué son? ¿Webs que puedes acceder? Son, ¿Plugins de...? son extensiones del navegador, te lo puedes poner como Ah, extensión del navegador. vale. Em, el Lighthouse, por ejemplo, sé que también te analiza incluso el código. Cosa que, por ejemplo, para mí es muy útil porque, claro, yo de código, o sea, quiero aprender, meterme un poquito más en tema HTML para entenderlo mejor, Mm, pero de momento eso. Y luego Wave, por ejemplo, también te señala todas las zonas donde está bajo contraste o donde fallan etiquetas. O sea, tiene muchas cosas. sí, que le puedes sacar partido no solamente de Sí. eso. Luego Vale. igualmente tú tienes que testear toda la web Sí, para, por ejemplo, la navegación con el teclado o el voiceover, en plan, para ver cómo se escucha cuando tú te colocas en un botón, por ejemplo. vale. O sea, ¿cómo se escucha? ¿Te refieres? Es como Claro, para las personas que no pueden ver la pantalla, que tienen un lector de pantallas. exacto, Ah, ok, es ok. que no me salía No, el no. nombre. Vale, vale. Ok. Vale. Y luego, claro, esto con el tema de auditar lo que sería ya una página o una aplicación ya previamente. Sí, Pero luego, claro, yo aquí ya sí que es verdad que yo entiendo, o sea, entiendo, no, existen plugins también, si usas en el caso de Figma, ¿no? sí. Hay herramientas, ¿no? Que te permiten, o sea, plugins que te permiten dentro de poder pegarle al run y Ujú. que puedas activarlas y que te puedan echar una mano para ver esos contrastes de, bueno, he hecho aquí una batería de tonalidades de colores o mi paleta de colores, mejor dicho. Y luego ves también el hecho de cómo esos contrastes con los textos o con los elementos que quieras mezclar, ¿no? Sí, O sea que sí. Yo es que todo esto de la accesibilidad no hace falta, o sea, considero que no hace falta ser un experto al uso, ujú, pero simplemente haciendo buenas prácticas desde el sí, principio te agarras un montón de follón con respecto a los proyectos. claro. O sea, sin tú decir nada, claro, tú llegas y, o sea, yo es que lo veo así. Yo llego y yo, si tengo que decir a la gente de negocio, no, porque claro, hay que invertir en accesibilidad, porque tal. Entonces, cuando le dices ese tipo de cosas, es como que vamos a entorpecer todo el desarrollo por la accesibilidad. Mm, Trato de incluirlo dentro de lo que es mi trabajo Ujú, y así de esa manera como que pasa desapercibido y que además se le da un valor y y una vez que se tiene hecho se puede decir no señores señoras es que nosotros tenemos ya hecho esto y fijaros lo que hemos conseguido pues ahora podríamos hacer un poquito más con más cosas que te hayan enseñado en ese curso, ¿no? O en otros cursos también o plataformas. totalmente. Es más sencillo que tener, o sea, si exigir al principio como que tenemos que hacer algo, a no ser que venga dado por esas mismas personas que te digan, oye, pues esto tiene que ser Ujú, accesible, equipo. Vale, pues para adelante, seguimos haciendo esto y oye, aquí no se habla más. Pero cuando no te lo piden y que es muy sencillo hacer diseños para que además, ya no porque el tema de los contrastes, por ejemplo, es muy importante porque al final también hace que sea usable. claro. Ya no es que sea inclusivo, es que también es usable, porque si tú mismo o tú misma ves que no ves bien los textos, una de dos. O para ti es como ruido visual porque lo pasa desapercibido y no lo ves, dependiendo del tipo de elemento. Pues Sí, imaginamos que es un párrafo que es explicativo, no sé qué. Pues como no veo nada, pues ni lo leo. Y luego resulta que era lo que realmente te ayudaba, ¿qué tal? Y dices tú, ostras, claro. Y para entender esta vista me he tirado 10 minutos. Cuando podía haber leído esas dos líneas de texto y me hubiese ahorrado un montón de tiempo. totalmente. Estoy poniendo un ejemplo No, muy, ¿sabes? sí, Pero pero al final pensarlo desde el principio e implementarlo desde un principio te ahorra un montón de tiempo y recursos
que Sí, posteriormente te va a tocar invertir igualmente. claro, es que es eso, o sea, sobre todo empezar desde el principio con estas dinámicas de accesibilidad para que después no se tengan que hacer evolutivos en donde sí que se vea reflejado esa repercusión económica Ujú. en el proyecto y que posiblemente digan que no y digas tú, bueno, pero en realidad no es porque lo hagamos quizá porque nos lo pidan, ¿no? Que si nos lo piden, pues oye, lo que digo, genial porque al final lo que queremos. Pero volvemos un poco a la conversación de antes, ¿no? Con estos proyectos altruistas, ¿no? O de que aporten valor a la sociedad. Pues oye, si mi trabajo al final también repercute de forma positiva en una amplia gama de usuarios, haciéndose que sea más inclusivo, pues yo lo voy a intentar. Claro, Porque quiero hacer bien mi trabajo, porque forma parte de, digamos, nuestro perfil profesional hacer eso. Y también dice mucho. O sea, otra cosa que digamos, mira, pues la verdad que, mira, claro, la verdad que los tiempos son los que son, oye, y hay ciertas cosas que no. Entiendo que el tema de los contrastes, evidentemente hay que proporcionar unos colores ujú. y ok, perfecto, pero a lo mejor el tema del foco, ¿cómo se llama? El Foco. foco visible. El foco visible a lo mejor, pues a la gente de desarrollo, pues a lo mejor pues no lo tiene en cuenta y no lo hacen. Vale, pero por lo menos el contraste lo tenemos, porque es una cosa que al final tenemos que hacer sí o sí. Pero el foco ya Claro. depende del cariño que le quieran dar. Pero bueno, esto ya depende de los tiempos y del proyecto. Vale, pues último bloque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora mismo, en este punto. Todavía estoy un poco nerviosa, ¿eh? Sí. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por mí? ¿Por el podcast? ¿Por la gente? Hola, mamá, soy yo. Por el podcast, creo. Creo que es la primera vez que me invitan a hacer un proyecto así. ¿Verdad? Y yo es la Sí. primera vez que lo hago. Es maravilloso. Estamos en el mismo team. Vamos. Nice. Vale, pues... Comunidad de diseño. ¿Formas parte o has participado en alguna comunidad de diseño? Bueno, UX últimamente. bueno, la primerísima que tengo que nombrar, Figma Alicante. Friends Friends of of, Figma. Friends of Figma Alicante, sí. De hecho, yo te conozco de Sí, nos allí. hemos conocido de ahí. Sí, sí, sí. Yo llevo participando que un año ya. Sí, porque sí, justo. ¿Un año? Un año porque Ya he perdido la cuenta. No sé, año y medio, dos, no me acuerdo. O tres, no sé, no me acuerdo. la primera vez que fui fue para la retransmisión de la nueva actualización de La Figma. Watch Party esta, pero del año pasado. Exacto, Y luego viniste la de este año. exacto. Entonces ha Ok. hecho un año, lo tengo calculadísimo. Vale, sí, pero venías por el merchandising. Es que está muy chulo, ¿eh? Sí, la verdad que se pone hincapié en ello. O Mm. sea que, bueno, en fin. Y sé que además en otras, no sé si claro, en la que es Barcelona, por ejemplo, como son muchísimos más, Ujú. claro, es una barbaridad. Barcelona es Sí, una gran ciudad, ¿no? Es como Madrid, ¿no? Por así decir, ¿no? Pues imagínate Chicago o Londres, ¿no? Pues como que fomentan más cosillas o traen más merchandising y todo eso, ¿sabes? Y a mí sí que es verdad que en ese sentido, con el Friends of Film Alicante, sí que me gustaría que... No digo que seamos como ellos, ¿vale? Porque al final las comparaciones son odiosas, pero oye, que por nuestro lado, pues oye, en ese sentido, ya que nosotros estamos aquí en Alicante, que no lo hemos dicho, por cierto, somos de Alicante, sí que es verdad que no, a mí personalmente me gustaría que, bueno, que tuviéramos una pequeña y bonita comunidad en ese sentido y que crezca en la medida de lo posible, pero a pasos agigantados, vaya, sí. no, como tenga que ser, no, pero ser por ejemplo. ¿Y alguna otra más o...? Pues sí, hace poco descubrí otra comunidad, Mermelada Tech. La lleva una chica que se llama Nadia, es majísima. Y es como una comunidad que promueve mucho, a ver, ¿cómo lo digo? Es como que para mujeres que quieren adentrarse en el sector IT o tecnológico, pues se apoyen entre ellas, ya sea pues compartiendo conocimientos, haciendo algún equipo para hacer algún trabajo, como lo que te he comentado. Ah, sí. ¿Vas a tirar de esta unidad para ello? No, de momento para lo de... Bueno, quién sabe, o sea, lo tengo No lo que sacar. sabemos, no lo sabemos, No, amigos. es que todavía Lo no sé. sabremos en el futuro. Estoy buscando gente a ver con quién lo puedo hacer todavía. Entonces Sí. no tengo nada. ¿Cómo has dicho que se llama la comunidad? Mermelada Tech. Mermelada Tech. Sí. ¿Y dónde está ubicada aquí? Bueno, ella vive aquí.
De hecho, vino una esta de... Pero los eventos y todo eso... Ah, no son online los Ah, solo es eventos. online. Sí, Vale, ok. O sea, vale, pero que tenemos a esta persona que es una organizadora, ¿no? Entiendo. sí, Que está aquí en Alicante. sí, ¿La llega a conocer? sí, yo creo que sí. Sí. Sí vino una vez a lo de Friends of Figma. ¿Cómo has dicho que se llama? Nadia. Nadia. Pues ahora no caigo. Es que, Seguro que si ves una foto sabes quién es. bueno, pues la próxima vez que vayamos me dices, oye, pues mira. Vale, es majísimo. Vale, guay. Hay que hacer piña como sea. Sí. Vale, y luego después de esta ya ninguna más. Que no. No, de momento no, o sea, no. Comunidad. Vale, yo, por ejemplo, esta comunidad, yo, por ejemplo, no la conocía. Me ha venido bien tu feedback, la verdad. Me alegro. De nada. Gracias. Bueno, ante estos eventos, ¿cómo sueles participar y qué te aporta a nivel profesional o personal este tipo de eventos mediante las comunidades o formar parte de la Mm, comunidad? Pues me fomenta un poco el primero sociabilizar ¿Vale? con gente que está en el mismo sector que yo o incluso en la misma situación que yo, en plan buscando empleo, que acaban de salir de máster o con gente que ya tiene años de experiencia y puedo aprender de ellos. No sé, Ujú. y luego también un poco el hacer piña, ¿no? Con la gente, te encuentras Sí, hola, gente... ¿qué tal? Es que Claro, te ¿cómo encuentras a estás? gente muy chula. Y eso me gusta también. Sí, Es como una red de apoyo. claro, es que por culpa, ¿no? De esta comunidad que decimos de Friends of Film Alicante, pues Mira, estás aquí. aquí me han encasquetado el podcast. Bueno, te veo que estás no sé, como mal, ¿no? No, no. Sí, yo la verdad que también pienso que es un poco eso. De hecho, pienso que de alguna manera también es una manera de ayudar a las personas, sobre todo las que están empezando. Mm, O sea, a las que ya han empezado para encontrar otras oportunidades profesionalmente para desarrollarse o conseguir otros puestos incluso, como ver otras posibilidades en cuanto profesionalmente hablando, porque hay un montón de mm. perfiles, no solamente está el UX, ¿no? Está Claro. el UX UI, está el UX Research, está el Design Ops, bueno, hay un montón. O sea, entonces se abre un amplio abanico y entonces estas comunidades como que de alguna forma pues te hacen conocer eso, que es como que sales, ¿no? De tu cajita. De tu zona de confort. Aparte de tu zona de confort, sales de tu cajita y dices, anda, pues el mundo es más grande, ¿no? Sí. Y parte, digamos, del cometido de este podcast es precisamente este, ¿no? En el sentido de que si hay gente que no tiene la oportunidad de estar en una comunidad o comunidades de diseño, pues que al menos tengan el feedback de todas esas personas que independientemente de su nivel, pues puedan conocer ese tipo de situaciones, porque yo lo que estoy viendo muy frecuentemente es gente que no está como al día con este tipo de comunidades y como que siente que está como perdida, que no sabe muy bien si está Mm, haciendo lo correcto, o, o que, bueno, pues vamos a intentar normalizar lo que está bien, es lo que nos suele pasar, en el ujú. sentido de que nos suele pasar mucho de que siempre estamos como pintando pantallas, ¿no? En muchos puestos de trabajo y no estamos haciendo tanto research y que llegue alguien y diga, ¿esto es normal? Pues mira, pues a veces sí que es normal, aunque no debiera de serlo. Claro. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. O esto le ha pasado a otra persona, pues bueno, pues sí, le ha pasado a más personas. O no, mira, te está pasando a ti, lo puedes solucionar de esta manera, que es muy sencilla. Lo que pasa que como no has tenido la ocasión o la oportunidad de conocer a otras personas dentro del gremio, pues mira, pues aquí, por eso decía con el tema, si no lo has con la comunidad, con este podcast, Ujú. intentamos un poco fomentar eso. Para que la gente de alguna forma esté arropada, independientemente del nivel que Claro. tengan. O sea que, por eso que da igual que traiga aquí un Real Madrid, ¿no? O gente así de gran renombre, ¿no? O que vengas tú o que esté yo, ¿no? Que me estén haciendo la misma entrevista, que al final, en fin. Yo es que estoy implícito dentro de la entrevista porque yo al final también doy mi opinión, ¿no? Pero bueno, Obviamente. claro. Hay que intercambiar también. Sí, porque si no va a ser en plan, bueno, y siguiente, es como un Pero poco... sería un monólogo y muy aburrido. Sí, y no sería muy de comedia. Los monólogos suelen ser de comedia últimamente, ¿eh? Pero... Bueno. Eh,
Pues un poco venía esto, ¿no? Las preguntas estas que vienen ahora, que es, ¿crees que es importante que más gente se involucre en comunidades con eventos y networking, ¿no? Un poco el por qué, ¿no? ¿Por qué deben de hacerlo, ¿no? Un poco puesto que comentabas tú, ¿no? De Claro, que por encontrar esa red de apoyo, o imagínate que quieren hacer un cambio de carrera y no están muy seguros, pues si conoces a gente que ya está en ese rol, te sí. puedes hacer una idea de si va a encajar contigo. Mm. Y también es lo que he dicho antes, hacer piña. Claro, hacer piña es que al final como que entre todos nos retroalimentemos Sí, de nuestras experiencias. sí, No hacer piña de me voy a tomar unas no, cervezas, no, ¿no? bueno, que Que también. también. Pero sí, o incluso alguien está con un proyecto personal y tener a quien preguntarle, en plan, su opinión, ¿sabes? Sí. Eso también hace mucho porque yo le puedo preguntar, no sé, por ejemplo, a mi hermano, a mis padres, en plan, oye, ¿qué te parece esta página web que he hecho? Pero, Ya, pues, claro. me lo van a contar desde un punto de vista diferente. ¿No? Eso es cuando coges y le preguntas a la abuela, abuela, ¿tú me ves guapa? Cariño, claro que sí, siempre te veo guapa, tú siempre has sido muy guapa. Dice, pero tienes que comer un poquito más porque no me estás comiendo, ¿eh? Es que te estás quedando muy delgado o algo así, ¿no? Siempre me suelen decir. Y luego a mí mi abuela me ponía unos platos increíbles, digo, abuela, voy a coger sobrepeso. No, 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 que te pongas hermoso, que se te vea bien. Digo, no, no, sí, se me va a ver, pero es que ni voy a entrar por la puerta ya. No, broma, broma. Pero bueno, en fin. Bueno, ¿hay algo que te gustaría hacer o ver en alguna de estas comunidades de diseño que aún no hayas tenido la oportunidad de experimentar? Ay, En este pues, caso tenemos dos, ¿no? sí. Eh, Bueno, a mí me encantaría como ver algún workshop, pero presencial. vale, Algún tipo de taller, ¿sabes? vale. No sé, estaría chulo. No que fuese solo una ponencia, ¿sabes? Hablando un tema que Sí, sube. sino que la gente también intervenga, ¿no? Durante el Exacto, proceso de lo que sea que se esté haciendo, ¿no? exacto. Porque entiendo que tienes una tarea, una actividad, ¿no? Ujú. Bueno, a ver, planteado está el tema de hacer algún taller. Lo que yo desconozco son las temáticas. Ahora, o no me acuerdo yo, pero Pero hay si tú algo. tienes alguna idea, ya sabes con quién ponerte en contacto. Tienes a tres personas, ¿vale? En Filosofía Alicante. Si se me ocurre algo, Y, lo mandaré. ¿vale? Sí, y de hecho, incluso si, por ejemplo, en tu caso, con el tema de accesibilidad, que a lo mejor tú llegas y dices, joder, pues menuda tontería, ¿no? Porque, joder, esto yo ya lo sé, así, pum. Pero hay mucha gente que a lo mejor no lo desconoce. O sea, donde tú te crees que para ti es como algo trivial, pero para los demás es como un mundo. ¿Sabes? Porque tú estás Hmm. tú no estás, tú para ellos estás en el ascensor, subiendo y bajando como tú Sí, quieres, pero, o en el último peldaño, ¿no? Con la coña que hemos hecho antes del ático. Pero hay gente que está todavía en la planta baja y tú no lo sabes. Y tú piensas que lo que tú sabes es que está en la planta baja y no, no es cierto. claro. O sea, y de hecho, lo que suele suceder es que tú sabes mucho de unas cosas, pero hay de otras que tienes carencias y no pasa nada porque en la Totalmente. viña del Señor no se puede saber todo. Entonces, por eso de ahí esa retroalimentación, hacer piña, ¿no? Sí. O sea, sería un taller. Y un taller de hacer en este caso, un sistema de diseño. Yo te lo tiro aquí, tú luego te lo piensas, claro, ¿sabes? Pero Pero Podría. como Podría. como por ejemplo, no digo que tengas, pero como por ejemplo, podríamos hacer un taller en el cual cogiéramos, se hiciera una serie de actividades que estuvieran previamente preparadas para poder hacer eso, ¿no? Decir, oye, ¿cómo podemos hacer que sea un botón accesible? Y entonces pues, seguimos tres pautas. Me lo estoy inventando, pero vamos, fuertísimo. Coja apuntes, te imaginas, coja apuntes. Pero no, algo así, Algo ¿no? así. O después de a lo mejor hacer el sistema de diseño, hacer la segunda parte del taller y que nos explicaras un poco el tema del handoff, que los que estamos empezando es en lo que más dudas tenemos. Esto que me estás tirando, ¿no? Sí, El dardo, ¿no? sí. A ver Justo si por lo coges. contrapartida. No, pues mira, lo escribo. ¡Buah! No, 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 sí, eso está pendiente, pero ya más adelante. Más adelante. Bien, bien. Vale, pues hemos terminado un poco lo que son las preguntas. No sé si hay alguna cosita que se te haya quedado en el tintero o alguna cosita que quieras sacar. O Mm, decir simplemente, mira, en Valladolid hace sol. Bueno, nada, que estoy muy contenta de que me hayas invitado aquí porque creo que es importante dar un poco de visibilidad
no sé, todo A esto. las personas, ¿no? A Personas gente que está en su día a día ¿no? De no ver que, un poco los problemas que tenemos todos. que es difícil, pero que luego hay cosas que lo compensan, no sé. Sí, hombre, yo la verdad que evidentemente yo te agradezco mil el hecho de que hayas podido venir porque sé que de aquí para atrás he tenido bastantes problemas para arrancar esto y parecía como que el destino no quisiera, Sí, pero oye, al final hemos estado aquí y bueno, yo la verdad que me lo he pasado bastante bien. Ya, bueno, ya al final, bueno, ya está. Ya conmigo ya has conseguido un amigo, ya lo sabes. Así que, y cualquier cosita en tu caso, si necesitas algo, igual que yo con el tema de accesibilidad, si necesito alguna cosita te preguntaré. yo encantada, de verdad. Sí, 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 la verdad que sí. Nada, me lo pasa genial, tío. Pues nada, Igualmente. pues lo vamos a dejar entonces por aquí, que llevamos ya un ratito largo, llevamos casi 1 hora y media, poca broma. Fíjate, yo pensaba que digo, no sé si se va a quedar corto. No, bueno, a ver, porque al final ha sido lo que acordamos un poco, ¿no? Que Ujú, fuera esa conversación simpática en la que dos personas intercambian opiniones con respecto a un tema en concreto que es el UX. ujú. Y bueno, y entre medias, pues tomando el temacha, claro, El por matcha, supuesto, claro, claro. ¿Tú te has terminado? No. ¿no? Es que ¿Te has tanto de puesto, te has hablar puesto a hablar? pico No, y claro. ya. Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues nada, dejamos aquí este primer episodio. Espero que os haya gustado y que nada, que espero en breve poder hacer el próximo episodio trayendo a más personas tan bonitas como ella. Así que espero que os haya encantado y nos vemos a la próxima. Hasta luego.